que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, con herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 12. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo, en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. 18. No, 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde es sentido figurado, también le volvió a recibir. 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Isaú respecto a cosas venideras. 21. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. 22. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. 24. Por la fe Moisés, hecho, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25. Escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él
destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. 33. Que por fe conquistaron reinos e hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, al fin de obtener mejor resurrección. 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. 37. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de piel de oveja y de cabras, pobres, antiguos, maltratados. 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Buenos días, apóstol. Hola. Buenos días. Buenos días, apóstol. Buenos días. ¿Cómo amanecen? Saludándolos. ¿Ya terminaron la lectura? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces iniciamos, ¿verdad? Sí, Sí, señor. Bueno. Señor. Bueno, vamos a, primero pues además de agradecidos con Dios por la oportunidad, por el espacio, agradecidos por todo lo que Dios nos permite vivir y disfrutar, agradecerle a las fundaciones, a los directores, a las familias y a los muchachos que están en su proceso. Vamos a tomarnos un par de días quizá para seguir nosotros meditando y reflexionando en este tema que es importante. O sea, yo creo que desde nuestra mente y desde nuestra lógica, nosotros nunca nos imaginamos llegar a una fundación y pensar que nos iban a enseñar la fe. La fe tiene que ser enseñada y muchas veces, aunque usted tiene demasiados recursos, muchos han estado en las mejores fundaciones, muchos han tenido todos los privilegios, muchos han tenido muchas cosas que son de beneficio, pero pocos se han convencido y pocas veces esos recursos, pocas veces todas esas cosas que nos han acercado en beneficio del proceso nos han sido útiles. ¿Por qué?
porque no hemos llegado al autoconvencimiento, porque no nos hemos convencido, porque a veces hay unas circunstancias que llevan al extremo nuestra vida, hay unas circunstancias que llevan al extremo nuestros pensamientos, nuestras emociones, que llevan al extremo nuestra voluntad, que llevan al extremo nuestra carne, nuestros deseos, nuestros impulsos. Pero es sencillamente como para que se rompa algo, es sencillamente como para que se abra una caja y salga la fe. Recuerden lo que decía, y yo no sé cuántos se quieren parar en esa fe, pero yo veo este capítulo y yo digo, Dios mío, yo quiero tener la fe de esos hombres, yo quiero caminar como esos hombres caminaron, yo quiero obedecerte como esos hombres te obedecieron, yo quiero hacer lo que estos hombres hicieron, yo quiero pararme tan firme como se pararon estos hombres, aunque estuvieron en situaciones más difíciles y más complejas que las de nosotros. Por eso, esto es una decisión y es un acto de convicción donde usted se tiene que dar la oportunidad de manifestar lo que usted le ha creído a Dios, de manifestar lo que usted le ha creído a la fundación, de manifestar lo que usted le ha creído a sus líderes, de manifestar lo que usted le ha creído a los profesionales que lo han orientado, de manifestar lo que usted ha dicho que realmente va a cambiar, de que esta vez iba a ser la vencida, de que está haciendo las cosas bien. Nosotros tenemos, como decía Luis Buitrago, pasar del decir al hacer. Y tenemos que darnos la oportunidad de decir lo que dijo un hombre: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En esa fe vivimos, en esa fe andamos. El justo por la fe vivirá. Por fe andamos y no por vista. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que lo que se ve fue constituido de lo que no se ve por la fe. O sea, esto es un tema, su sanidad, su recuperación, su obediencia, su perdón, sus pensamientos, sus ideas, sus metas, tienen que ir aliadas a la fe. La fe es la unidad que nosotros necesitamos y por eso en la palabra de Dios habla de la unidad de la fe. Por la fe, usted hace caso a Dios y no lo ve. Por la fe, usted está convencido de que usted está encargado de lo de Dios y Dios se encarga de lo suyo. Por la fe, usted se da la oportunidad de modificar, de dejarse guiar, de dejarse orientar, de entrar en muchos conceptos. Y le puedo decir, la fe es un fruto que nosotros tenemos que dar y usted está ejercitando ese fruto allí en la fundación, otros lo están ejercitando en el lugar que le corresponde y que le compete, en la casa, en el hogar, en el trabajo. A nosotros, Dios nos asignó que este fruto lo ejercitáramos desde la fundación. Fue el privilegio que Él nos dio para que usted pueda ejercitar la fe, para que usted pueda crecer en la fe, para que usted se pueda afirmar en la fe, para que usted pueda recibir esta cátedra. Muchos no le dan importancia a esta cátedra, no le paran bolas, a muchos les da lo mismo, muchos les entra por aquí y les sale por acá. Por eso la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero qué bueno que desde la fe usted puede hacer muchas cosas en su vida y en la vida de los demás. Desde la fe usted puede transformar, por eso ya lo hemos leído. Sin fe, al que cree, ¿qué le pasa al que cree? Todo le es posible. Cree, todo le es posible. Y entonces el día viernes nosotros terminamos este capítulo 11. Nosotros terminamos este capítulo 11, si no estoy mal, hablamos un poco de Noé. Y dijimos que Noé fue un personaje donde hizo un arca, pero además de esa arca, le entregaron unas medidas. Le entregaron a él
un modelo de arca. Usted es un modelo de Dios, usted es un modelo, y el arca de Noé primero fue en el cielo y después se efectuó acá en la tierra. Usted es un modelo de Dios. ¿Y qué está haciendo usted en la fundación? ¿Por qué se está acercando usted nuevamente a Dios? ¿Por qué le hablamos de Dios? Porque ese modelo celestial nosotros acá lo habíamos perdido, nos quedamos sin brújula, nos quedamos sin Dios y sin ley. Otros le deformaron lo de Dios. A mí no me gusta para nada el fanatismo, no me gusta para nada la religiosidad. Sí vivo convencido de que necesitamos crecer espiritualmente, y si hablamos de ese crecimiento, ahí va incluida la fe, porque todos llegamos perdidos en la batalla de la fe. Todos se nos olvidó batallar en la fe, y su lucha no es de conocimiento, su lucha no es de resistencia, de tirar aguante allí en la fundación. No me puedo ir, me tengo que quedar aquí, mi mamá me trajo, me tienen obligado, me tienen en contra de la voluntad. No, usted se pueda convencer plenamente del propósito y del plan que Dios tiene con su vida, que realmente podamos convencernos de lo que Él tiene para nosotros. Y así como dice la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad así como en el cielo, acá en la tierra. La fe le ayuda a usted a que el modelo que hay de usted del cielo sea el modelo. Ese modelo se vuelva a establecer acá en la tierra. Ese propósito que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Ese propósito que Dios diseñó desde que usted estaba en el vientre de su mamá, usted lo pueda nuevamente manifestar acá nuevamente, y usted se pueda nuevamente conectar. Porque yo no me imagino a Dios en el cielo y que Dios haya establecido en la visión celestial para que se diese aquí en la tierra, Dios haya establecido un drogadicto, un ladrón, un mentiroso, un manipulador, un miedoso, un traumático. Yo no creo que Dios haya establecido eso allá. Muchos de ustedes todavía no se han dado cuenta, pero en la medida que su fe crezca, se van a dar cuenta para qué Dios los puso aquí en la tierra, para qué Dios los tiene aquí en la tierra. Desde la fe, usted va a poder encontrar el verdadero propósito, y por la fe, usted se va a dar cuenta por qué Dios lo tiene allí, qué aprendizaje Dios le está dando allí, qué le está tratando Dios en su vida. O sea, lo que a mí me trataron en la fundación, ni en la cárcel, ni en la calle, ni el garrote que me llegaron a dar mis papás, ni las pelas, ni en la calle los golpes que le daban a uno, porque en la calle, en la olla, le daban a usted duro, sin vergüenza, sin pena. Y entendí que en la fundación, llegué a la fundación para que trataran mi naturaleza caída, para que trataran esa naturaleza que se había desviado del propósito de Dios. Allí me iban a tratar cosas que en ningún lado me las iban a tratar: la arrogancia, la necedad, la prepotencia, la altivez, el orgullo. Ahí me estaban tratando la desobediencia que no me pudieron tratar en mi casa, la desobediencia que a los 11 años me le salí del control a mis padres. Eso me lo estaban tratando allí en la fundación, o sea que me estaban sanando. No me estaban haciendo daño cuando me dejaban 8 horas parados de pie. 8 horas parado de pie, ¿usted sabe qué es? Ahora eso es demandable, ahora eso es directo a la demanda. 8 horas, y yo decía, Dios mío, ¿qué me están haciendo aquí? Al tercer día me di cuenta de que el estar 8, eso ya nos aplica, ahora la fundación ya no me puede aplicar eso, pero en mi época tocó duro. Y 8 horas ahí hasta que me convencí. Y me di cuenta que me estaban dando una enseñanza, y me di cuenta que estaban quebrando, que estaban moldeando, que estaban reestructurando cosas de mi conducta. Estaban trabajando inconscientemente muchas áreas que yo necesitaba que trabajaran. Yo no me podía quedar sentado ni 10, ni 15 minutos, ni 20 minutos. Yo era hiperactivo. Yo tenía que estarme moviendo, pero ahí me estaban desarrollando otras capacidades.
Pero hasta que lo creí, me di cuenta que ahí me estaban enseñando autocontrol, me di cuenta que ahí me estaban enseñando dominio propio, me di cuenta que ahí me estaban desarrollando unas capacidades como la paciencia, me estaban enseñando una resolución de conflictos, porque mi ser interior me estaban enseñando la resiliencia, estaban formando mi carácter para yo no dejarme tirar al piso, para yo no dejarme derribar, para yo no dejar que muchas cosas me tirasen. Entonces, tengo que seguir trabajando. Mire, hoy les voy a decir un secreto y ojalá no salga de aquí. Ojalá no salga de aquí. Pero les voy a decir algo. Les voy a dar un secreto. O no, les voy a contar un secreto. Mientras me levantaba y revisaba el tema, ¿me oyen? Hola. Sí, señor. Sí, apóstol, lo Sí, señor. escuchamos. Sí, señor. Sí, le escuchan. Mientras me levantaba, sino que se me congela, entonces pienso que no. Mientras me levantaba y yo miraba y hacía, porque me gusta repasar antes de iniciar, entonces decía, tremendo Dios, tremendo, porque llevo un promedio de 20 años, 27 años hablando del tema, pero unos 20 años, donde realmente yo le abrí mi corazón a la fe. Le abrí mi corazón más que a los conceptos, más que a la fundación. Entendí de que el que estaba trabajando mi vida era Dios a través de los canales que él había puesto en la fundación y a través de las personas que él había unido a mí. Y en ese orden de ideas, meditaba ahorita mientras estaba en el baño y decía, 20 años, pero hay retos, hay desafíos, hay decisiones que uno a veces desde el campo de la fe, uno dice, Dios, como que todavía nos falta un poquito más, como que todavía necesito dejar que nos carguen con una fe mayor. Y entonces me remonto cuando estábamos iniciando y cuando estábamos allí sentados, que necesitábamos fe hasta para tolerar, para soportar, para esperar, para saber que no estamos abandonados, para saber que si tenemos a Dios, lo tenemos a todos. Yo me convencí de eso, por eso en mi proceso no tuve visitas. De que mejores eran los planes de Dios que los míos. Y desde la fe necesitamos bastante. Por eso he sentido la libertad de seguir tocando este tema y de que usted mismo se dé cuenta, Mire, un creyente detiene hasta juicios. Un creyente revoluciona la tierra. Y aquí, ¿cuántos creyentes hay? O sea, que vaya entendiendo hacia dónde Dios nos lleva. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Dios le dijo a Abraham, y vamos a hablar un poquito de Abraham. Dios le dijo a Abraham, Abraham fue el padre, declarado como el padre de la fe. Y debemos aprenderle mucho a Abraham. Le aprendemos a muchas personas, le aprendimos al jíbaro, le aprendimos al que nos enseñó la pipología, le aprendimos las cosas de la calle, aprendimos las mañas, los resabios de la calle, del jíbaro, adoptamos esas conductas en nuestra vida. ¿Por qué no aprenderle a Abraham, que fue un patriarca y que fue el padre de la fe? Hemos aprendido lo malo, esta semana me decía un líder en la fundación, me decía, llega alguien a la fundación y llega con un dicho nuevo y empieza automáticamente uno a ver todo el grupo que empiezan a decir el dicho nuevo. Y todos aprenden eso, a decir de la misma manera, a decir de la misma forma. Dichos que se aprenden y se llegan a la fundación y todos los aprenden, pero súmele los que usted traía de atrás. ¿Por qué no aprenderle a Abraham, al padre de la fe? Y eso es lo que estamos mirando, ese modelo. ¿Y qué hizo Abraham?
para llegar hasta donde llegó, para hacer lo que hizo, para hacer posible cosas que parecían imposibles. Y Dios le dijo una vez a Abraham, Abraham intentó mediar. ¿Cuántos conocen Sodoma y Gomorra? ¿Algunos oyeron de Sodoma y Gomorra? ¿Algunos oyeron la historia de Sodoma y Gomorra? Sí, señor. Por allá es muy conocido, fue muy conocido y fue una ciudad, fue un lugar donde se desagradaba demasiado a Dios. Se desagradó, pero no poquito, demasiado a Dios, no poquito, se desagradaba demasiado. Y dice que fue tanta la maldad que hasta los ángeles que Dios envió a rescatar a Lot los querían pervertir. Y a mí me preocupa en la actualidad, que hoy en día se perdió la ética, se perdió la moral, se perdió muchas cosas y eso había pasado en Sodoma y Gomorra. Todo era válido, todo servía, había todos los niveles de perversión y eran aprobados y eran válidos. Y entonces Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo voy a destruir a Sodoma y Gomorra, no voy a coger lucha. Ya les he dado muchas opciones, mucha misericordia, pero lo voy a destruir. Y Dios le dijo a Abraham que no había nada que hacer. Entonces Abraham le dice, Señor, por favor, no la destruyas. Y entonces Dios empieza a mediar y le dice, por favor, Dios, no lo hagas. Le dice, si tan solo hubieran 50 justos, ¿no vas a salvar a ese pueblo? Y Dios le dijo a Abraham, no hay 50 justos. ¿Se acuerda que estamos mirando Hebreos 11, el contraste entre el justo y el malvado? ¿Quién es el justo? ¿Quién es un justo? Vamos a decir que él olvidó, vamos a empezar a hacer exámenes. ¿Quién es un justo? El que cree. El que cree en Dios. El que cree. ¿Y quién es El un malvado? obediente. ¿Quién es un malvado? Los que no tienen fe. El incrédulo, el que no cree. A ese lo visita la maldad y el león rugiente lo puede orar. Nosotros resistimos firmes en la fe. Entonces Abraham estaba resistiendo firme en la fe. Dios no iba a destruir la Sodoma y Gomorra. ¿Quién hace el trabajo de destrucción? Si alguien me explica, ¿quién hace el trabajo de destrucción? El enemigo. ¿Quién? El diablo. Entonces solamente que Dios llega y quita su jurisdicción, quita su cobertura, quita su sombra, quita su abrigo, quita su protección. Y al Dios quitar su cobertura, quitar su presencia, quitar su respaldo, como se dice en la calle, quita su respaldo, ¿qué pasa? Pues viene el ángel destructor y ¿qué hace? Destruye Sodoma y Gomorra, porque el trabajo sucio lo hace el enemigo, lo hace el diablo. Él es el que viene y lo que no tiene la luz de Dios, él viene y hace su trabajo, que es matar, hurtar y destruir. Él hace su trabajo. Por eso nosotros estamos del lado del Todopoderoso. Ahí es la jurisdicción, ahí es la sombra de Dios, ahí estamos resguardados. Entonces, Abraham le dice a Dios, no las tuyas, al menos que hayan 50 justos. Y le dice Dios a Abraham, no los hay. No los hay, Abraham. No habían creyentes. Era tanto el nivel de maldad y de perversión a la ética, a la moral, a los principios, a los valores. Después dice, Señor, que hayan 20. No los hay, Abraham. Señor, que hayan 10. No los hay, Abraham. Más sin embargo, Abraham, te voy a permitir que saques a Lot, tu sobrino. Y salvó Dios a esa familia. Por eso dice que cree, al que cree,
tiene la capacidad de resguardar desde la fe su familia. Mi familia, por pacto y por promesa, si yo estoy caminándole a Dios, está resguardada en Dios. Por pacto y por promesa y por fidelidad de Dios, por fidelidad de Dios, no de nosotros. Yo le camino a Dios y Dios protege toda mi generación. Dios protege todos los míos. Yo vivo convencido de eso. Y eso no quiere decir de que tienen que ir a la iglesia o algo, pero el pacto que nos arropa a nosotros por caminar se extiende hacia ellos, se extiende hacia ellos. Por eso hay muchas madres que por mucho que lo intentaron, aún mis propios padres lo intentaron dándome lo mejor en la fundación. Yo hay procesos que no hice, yo digo, no les llamo proceso, les llamo risor. Yo hice risor en la fundación. Tuve de todo, uva chilena, chuleta, todos los privilegios, y le puedo asegurar que no me sirvió, que no me sirvió. Pero cuando me convencí realmente de que lo que más importaba era la presencia de Dios en mi vida, ya en el proceso, en el momento duro, en la huerta, en la leña, en el fregadero, en todo lo que yo hacía, ahí estaba su compañía conmigo. Y asimismo, Abraham sabía que Dios estaba con él. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le dijo a Abraham, saca al que cree, saca al que cree. Pero Sodoma y Gomorra la voy a destruir. Nuestro Sodoma y Gomorra tiene que ser totalmente destruido. Cuando nosotros hemos desagradado a Dios en conducta, en acciones, en pensamientos, eso tiene que pasar a la destrucción inevitable. Pero nosotros a veces dejamos las cenizas ahí. A veces derribamos, por eso el tema de la escuela de sabios, regresión. Por eso muchos regresan a las cenizas que quedaron y reviven. De esas cenizas vuelven y reviven conductas negativas, comportamientos negativos. Por eso uno a veces ve que a los 6, 8 meses, 3, 4 meses empiezan a salir unos comportamientos que uno a veces le dice, mijo, pero usted ya debe ser el ejemplo, ya usted está para que dé modelo, y se está regresionando. Y esos son los llamados de atención, sobre todo los que ya van cogiendo meses. Se van relajando, van entrando en zona de confort, se autoconfían y van reviviendo esas cenizas que estaban destruidas del pasado y vuelven a manifestar conductas negativas. Hay otros que se niegan a llevar a muerte, a montar en la cruz esas conductas negativas, esos comportamientos. Hay muchos que no quieren hacer morir el Sodoma y Gomorra, no quieren hacer morir el gamín, el bandido, el glotón, el manipulador, el charlatán, se niegan a hacer morir ese Sodoma y Gomorra que hay allí. Hay que hacerlo morir, no permita que se reviva. Entonces Dios, ¿qué dijo? Destrucción total de Sodoma y Gomorra, pero el que cree, lo salvamos. En ese caso, Abraham estaba creyendo por Lot, y Dios le dio la oportunidad, que muchos conocen la historia, de que Lot saliera guiado por unos ángeles juntamente con su familia, pero la esposa de Lot no creía lo mismo. La esposa de Lot no fue creyente en ese momento. Las hijas de Lot se quedaron en la rumba. O sea que realmente, ¿quién pudo salir? Lot. ¿Y cómo nosotros no vamos desde la fe a aprender lo que Abraham hizo? Yo no sé si a usted le interesa. Si no le interesa, me dice y paramos. Si no le interesa, me dice y paramos. Pero yo me quiero centrar y vuelvo y le digo, 20 años después, para los retos, para los desafíos que tenemos que asumir, siento que a veces necesitamos dejarnos cargar más por el autor y consumador de la fe. Dice, por la fe, si alguien me ayuda a leer el versículo 8 y 9. Amén. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob,
coherederos de la misma promesa. Amén. Amén. Entonces, mire la fe. Mire la fe. Para que la revisemos si realmente estamos viviendo en ella, estamos andando por ella y estamos agradando por ella, por la fe. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Ahí empieza la fe. Ahí empieza a actuar. ¿A usted le gusta que lo lleven sin saber a dónde va? Entonces, uno está llevando en esa fe a muchas personas. Uno está llevando en esa fe a muchas familias. Dios le dijo a Abraham, Abraham, necesito que salga de su tierra y de su parentela. Muchos conocen esa historia. Él salió donde Ur de los Caldeos debió salir. Y Dios le dijo, deje su casa y su parentela al lugar que yo le voy a mostrar. Pero le dijeron a Abraham, salga, y salió sin saber a dónde iba. Cuando usted se alista, cuando usted se pone bonito o bonita, cuando usted se echa el pachulí y se echa los poderes mágicos y usted se dispone a salir, usted ya tiene claro para dónde va. ¿Qué dice? ¿Qué dice usted? ¿Ya sabe para dónde va? ¿O usted se baña, se viste, se alista y se va sin saber a dónde va a llegar? No, No, ¿a dónde va a llegar? Usted ya tiene claro eso. Oiga, y súmele, usted arma trasteo sin saber a dónde se va a pasar. Pregunto yo. no, ya todo está cuadrado. Está listo. Evalúe si realmente le estamos creyendo a Dios. Evalúelo. Yo ya lo estoy evaluando y ya me está dando, Dios mío, reconozco que a veces dudo de tus planes. Pero a eso súmele, voy a volverlo a leer. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Hay personas que lo llaman a uno y están en su derecho. A mí me hacen reclamos y están en su derecho. A nivel organizacional están en su derecho. Pero como yo camino en una fe y la fe le dice a usted, camine. ¿Por qué andamos? Por fe y no por vista. Y cuando a mí me decían camine, 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 crea, crea, a mí me da a veces hasta mal genio. Ya lo he contado. Dice, salió sin saber a dónde iba. Hay personas que le dicen a uno, ay, don Matías, pero mi hijo ya tiene 3 días allá y usted no me ha dicho nada, no me ha dado un reporte. Ay, don Matías, mi hijo tiene 3 meses y usted nunca se ha sentado conmigo a decirme, a contarme, a hablarme cómo va el proceso. Eso no es malo. Y si me reclaman ese derecho, yo lo tengo que dar a nivel organizacional. Pero esa no es la fe en la que yo camino. La fe en la que yo camino es la fe del Hijo de Dios. La fe en la que yo camino es la fe en la que caminó Abraham. Que yo salgo sin saber para dónde voy. Que yo me deje guiar.
que yo me deje orientar. Por eso alguna vez hablamos de la inocencia. ¿Ustedes recuerdan la inocencia? Un niño cree o no. Un niño le dice, papá, ¿me trae un carro? Y usted a veces lo engaña, le dice, sí, yo te lo compro. Y usted no llega con el carro. Pero el niño se quedó creyendo de que usted le iba a llegar con su carro. El niño cree tanto que no le importa si usted tiene plata, si usted lo echaron del trabajo, si usted está con problemas. El niño lo que le interesa es que usted le dijo que le iba a llevar su carro. Y a Abraham lo único que le interesaba era creerle a Dios y por eso obedeció. ¿Para dónde me lleva Dios? Pero ¿cómo así? Que yo deje lo mío. Y a Abraham lo desacomodaron bien. Abraham lo desacomodaron. Abraham tenía sus comodidades, Abraham tenía su zona de confort, Abraham tenía una mejor cama que la que usted tiene en su casa, Abraham tenía un mejor desayuno que el que usted tiene en su casa, pero Dios le dijo a Abraham, salga de su tierra y de su parentela, salga y obedezca y deje todo lo que tiene. Y muchos no han dejado lo que tienen, muchos todavía extrañan el apartandén. Muchos no han dejado las amistades, muchos no han dejado conductas pasadas, muchos todavía extrañan, ay, tan bacano cuando yo pasaba por Piolines, ay, tan chévere, esa residencia ahí de la 17, de la 18, de la 19, esas rumbas que me pegaban, ay, los socios. Y muchos no han salido todavía. Usted puede estar en la fundación, pero no ha salido de muchas cosas de las que usted tiene que salir. Y si todavía lo mueven esas cosas, hay que seguir fortaleciendo la fe. Porque Abraham lo único que necesitó no fue plata, no fue para el pasaje, no fue para eso, no fue que le pasaran el mapa, el informe psicológico. Es que yo necesito, don Matías, me dicen a mí, que usted me dé un informe. Ya mi hijo tiene un tiempo allá y usted nunca me ha dicho ¿cómo va el proceso? Si vamos en la fe, el proceso va bien. Entonces, para que usted se dé cuenta si realmente le estamos creyendo a Dios, ojo, yo también tengo que tener un equilibrio. Y humanamente, pues va a venir personas que me van a decir, hábleme de mi proceso. Los mismos muchachos, llegando y ya le van pidiendo a uno la ruta. ¿Y cuánto tiempo es que yo voy a estar aquí? ¿Y cuánto es que yo me voy a demorar? ¿Y cuánto es que mi mamá dijo que me iba a dejar por acá? Tranquilo, déjese llevar en la fe y déjese cargar en la fe de Abraham. Abraham salió y dejó todo. Muchos llegamos a la fundación sin nada, en la inmunda. Abraham lo desacomodaron y estaba bien ubicado. Dejó tremendas cosas que tenía que dejar. ¿Y sabe para dónde lo llevaron? Dice, y salió sin saber para dónde iba. Y le iban a entregar la tierra prometida. Muchos todavía no disfrutan la tierra prometida, lo que Dios tiene, porque no se han alineado desde la fe con el propósito y con el plan que Dios le tiene. Todavía nosotros luchamos y creemos que nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras metas son mejores que las de Dios. Pero eso es desde la fe. Si usted no se convence, yo le puedo decir a usted que lo mejor que está pasando con su vida es lo que usted está viviendo ahora. Y que lo mejor que está pasando con su vida es que usted hubiera salido de su casa. Y lo mejor que está pasando con su vida es que usted salió de esa olla donde lo fueron a sacar y donde lo fueron a recoger. Pero usted se debe convencer de eso. Si usted no entra en ese campo y no entra en esa dimensión, usted va a seguir chocando. Entonces, toca mostrarle con pelos y señales las decisiones, las determinaciones, lo que se hace, o sea que usted va a caminar por obras y no por fe. Una cosa es vivir por fe, caminar por fe, agradar por fe, y otra cosa es caminar, vivir, agradar por las obras, por las acciones. No sé cuál quiere usted, pero si usted me dice y las personas le dicen, hay familias y hay padres, y es que yo necesito que me dé un informe, es que yo necesito que usted me diga y te lo pido, y se lo piden a uno así,
crudamente. Y para eso pagamos en la fundación, para que usted nos dé parte de cómo va el proceso de mi hijo. Y necesito que me diga cuántas intervenciones le han hecho, cuántas individuales le han hecho, cuántas veces lo han visto, lo han tratado, esto y esto y esto y esto y esto. Y pasa, y pasa. Y le dan la ruta a uno, le dan la ruta. ¿Habrán leído la ruta? No, dice que salió y no sabía para dónde iba. Por eso muchos dejan de creer y empiezan a ver y se cambian de canal. Y es, no, yo tengo que trabajar, no, yo tengo que hacer esto, no, yo como que estoy perdiendo el tiempo en la fundación, no como que yo haya siempre lo mismo y dando vueltas en el mismo lugar. Y usted no sabe la escuela y todo el fortalecimiento. Miren, si a mí me falta, puedo decir a Leo, a Edward, a Ricardo, a Luis Buitrago, seguimos afianzando y fortaleciendo estructuras de la fe para alcanzar planes y propósitos. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más cuando uno está arrancando? Necesita el triple uno de ser uno vigilante, de estar uno más atento de los planes de Dios. Y sigue diciendo aquí, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Oiga, lo sacaron de la casa, lo sacaron de la empresa, lo sacaron de la zona de confort y se lo llevaron a vivir en carpas. Lo bajaron de la cama y lo pusieron a dormir en el piso. Pero usted cree que él se frustró, él se resintió, él se incomodó. Él estaba convencido que si Dios le determinó eso, algo estaba haciendo con él. Algo estaba pasando con él, ¿o no? ¿Ustedes qué dicen? Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire, esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Este fundamento tiene que estar en nosotros, la fe. Y yo le agradezco tanto a Dios porque nos esté refrescando esto, porque por un momento dado perdí la noción y se mete tanto uno en lo humano, en lo clínico, en lo terapéutico, se mete uno en las actividades de acá de la tierra y se olvida uno, ojo, se olvida uno que esto es una escuela de creyentes. Esto es una escuela de creyentes. Y yo no puedo dejarlo ir de mi vida, del devocional, de la escuela de sabios. No me lo perdonaría si yo a usted no le hablo de la fe. Si se aburre, aburra. Si no le interesa, pero yo ya le cumplí a Dios. Y vivo convencido de que la fundación debe convertirse en una escuela de creyentes. Es más, las normas, las leyes que existen para las fundaciones, la legislación que hay en nuestro país, viene aún para matar la fe. Y son enemigos de la fe en Dios. Lo llevan a usted a creerle más a otras cosas que al mismo Dios. Yo prefiero creerle al mismo Dios. Y yo prefiero meterme en la fe del Hijo de Dios. Y yo digo, si el Hijo soportó todo lo que soportó desde la fe, a mí no me va a quedar grande el proceso. A mí no me va a quedar grande este reto o este desafío. A mí no me va a quedar grande aún mis propias debilidades, mis propios traumas, mis propias luchas. No me va a quedar grande. Trato de fortalecerme día tras día en fe y en verdad. No sé si usted está dispuesto a hacer ese ejercicio, pero es el ejercicio que debemos hacer todos. Y voy a seguirle hablando de Abraham, no lo quiero aburrir con Abraham.
Dice, porque esperaba, entonces voy a hacer otro paréntesis. Abraham vio, me voy a devolver un momentico algo que se me pasaba por alto. Abraham vio que cuando Dios fue a destruir Sodoma y Gomorra, no habían justos que detuvieran la destrucción o que detuvieran el juicio que venía. Entonces, una de las cosas que entendió Abraham, y por eso se llama el padre de la fe, y por eso tuvo tantos hijos. Abraham tuvo tantos hijos como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Tuvo tantos hijos como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que Abraham dijo, hay escasez de creyentes, hay escasez de Dios. ¿Y sabe qué hizo? ¿Y sabe qué hizo Abraham? Se puso a multiplicar hijos de Dios, se puso a multiplicar justos, se puso a multiplicar creyentes. ¿Qué queremos en la fundación? Multiplicar creyentes, que usted se pueda convencer. Y a veces no es fácil. A veces a la persona le es más fácil convencerse de lo malo, convencerse de lo negativo, que dejarse convencer de lo que Dios tiene para ellos. A veces les es más fácil dejarse cargar por lo malo que dejarse cargar por lo bueno. Y sigue diciendo que Abraham, como Abraham vio que había escasez de creyentes y de justos, entonces dice, porque esperaba, versículo 10, porque esperabas la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la ciudad que nosotros esperamos. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Oiga, yo no sé cuántas mujeres se van a meter en la fe de Sara, pero esa también es la fe del Hijo de Dios. Es la fe del Hijo de Dios. Dios le dijo a Sara y le dijo a Abraham, les voy a dar un hijo. Sara era estéril. ¿Y usted sabe qué es tener un hijo a los 80 años? ¿Usted sabe qué es ser hijo a los 80 años? Ser padre y devolver la paternidad. Si se dice que ya después de los 40, 45, no sé, ya no es conveniente tener hijos. 30, 35, hoy en día hay tantos problemas en el ser humano, en la parte médica, fisiológica. Y Abraham con 80 años y Sara le dice a Dios, usted va a tener un hijo. Es más, no le voy a alargar la historia, pero está por allá en Génesis. Cuando a Sara le dicen eso, le da risa, se ríe. Dios envía unos ángeles a que le den la promesa y le dicen, usted, Sara, y usted, don Abraham, aunque Sara ya la matriz y todo, ya ella no había nada ahí, no ovulaba y lo demás, la fe rompe, la fe va más allá de lo que dicen los médicos. Médicamente no podían tener hijos, pero la fe rompe las estadísticas del hombre. Por eso dice que Dios escogió lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. La sabiduría de Dios, la fe en Dios está por encima de la sabiduría de los hombres. La fe en Dios está por encima de lo que los médicos dicen muchas veces. Ahí se lo dejo. No quiero entrar en debate. Pero la fe tiene un contexto muy diferente al contexto de los hombres y al contexto de acá de la tierra. O sea, la fe es pasar de lo natural. Naturalmente Sara no podía tener hijos, pero sobrenaturalmente, por eso se dice sobrenaturalmente. Ojo, con amor se lo digo. La fe lo va a llevar a usted a cosas sobrenaturales. La fe lo va a llevar a usted donde usted no se imagina. La fe lo va a ubicar a usted donde usted no se imagina. Solamente que la fe en Dios, Dios se la necesita fortalecer más. Usted en 3 meses, en 6 meses, en un año,
Usted no está fortalecido. Si tiene que seguirla fortaleciendo uno en las batallas, en las circunstancias. Mire, le voy a contar algo tan poderoso. La fe en Dios, por la fe en Dios, usted hace que no pasen muchas cosas, muchos juicios. Donde Dios ve un justo, Dios detiene los juicios. Donde ve un justo y viene el ángel destructor, Dios dice, ahí no puedes hacer nada porque ahí hay un justo, ahí hay un creyente, ahí están mis hijos. Y mis hijos tienen que ser resguardados y protegidos. Por eso, yo no sé si usted quiere llevar su proceso y yo se lo tengo que respetar. Si usted quiere llevar su proceso en lo natural o usted quiere llevar su proceso a otra dimensión que sería lo sobrenatural. Pero a mí me pasaban en mi proceso cuando yo creía lo que me decían, lo que me enseñaban, yo me afianzaba en eso. Yo veía cómo mi proceso sobrenaturalmente, mis luchas cambiaban, mis conflictos cambiaban, mis preocupaciones cambiaban. Yo en la fundación no me preocupaba por comer y por dormir y porque me llevaran tienda y porque me visitaran. En la fundación yo pasé a lo sobrenatural y mi preocupación realmente era cambiar. Mi preocupación no era esa. Mándemele la lista a mi mamá, mándemele la nota, cuándo vienen, cuándo esto. Mi preocupación no era esa. Mi preocupación realmente era meterme conmigo. Y eso tiene que ver con lo sobrenatural, modificar, transformarme, aceptar, concientizarme. Mi preocupación era el ser. Y muchos son naturales. La camisa, la ropa. Por eso Dios permitió que en mi proceso solamente tuviera un boxer y un solo par de zapatos y un solo calzoncillo. Para que no me preocupara tanto de lo natural. Y llegué con una mano adelante y una mano atrás, para que no me... Llegué pesando 45 kilos. No me importaban las ojeras, no me importaba engordar. Pasé de lo natural a lo sobrenatural. Me importaba creerle a Dios. Porque me enseñaron que así no tuviera plata, pero si tenía fe, por la fe me iba a llegar todo lo que yo necesitara. Usted va a dar cuenta que por la fe, o con qué mandó el Hijo de Dios, con qué mandó no es Dios a su Hijo, con plata o con fe. Con fe. Lo puso a vivir en un pesebre, pero tenía fe, en un pesebre con fe. No le mandó el ejército, pero tenía fe. Y la muerte no lo detuvo. Y se cumplió todo el propósito. Oiga, con fe alimentó a más de 5,000 personas. Con fe echaba bueno. Dicen que las ropas de Jesús eran buenas. Eran tan buenas que no las quisieron romper ni rasgar, sino que los soldados romanos dijeron, rifémoslas, que esta es de marca. Parece que al Señor Jesús en su momento lo vestía Givenchy o algunos de esos de esa línea, Louis Vuitton, porque los soldados romanos dijeron, no, esta ropa está buena. Recuerden que a él lo desnudan y dice que rifaron la ropa. Dijo, no se la repartieron, dijeron, rifémosla para no dañarla. Eso es lo que cuenta la historia. Yo no sé, y vuelvo y reitero, usted quiere llevar un proceso natural, no es malo. Y yo tengo que respetar eso porque hay personas que se ranchan ahí y lo natural, hay papás que se ranchan ahí en lo natural y le piden el informe a uno y le piden a uno reuniones y le piden a uno citas y no se dejan cargar de la fe, no se dejan llevar a la vida de la fe en el proceso, no se dejan llevar a los pasos de la fe. Y a veces los pasos de la fe es no mirar, camine. Por fe andamos y no por vista. Pero hay unos que quieren caminar por vista. Ayer me decía un doctor, un fiscal me decía ayer en la tarde, me decía, estábamos con mi familia y a veces
Hace rato no sacaba tiempo para mi familia. Ayer saqué un espacio no muy largo, de unas horitas para mi familia. Y las personas no creen que uno tiene derecho a descansar, que uno se cansa, que uno también tiene otro tipo de cosas. Y lo llaman a uno a las 10, a las 11, a las 3, a las 4, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Yo me levanto y el teléfono está, ahí mismo empiezan a descargar mensajes. ¡Rrrm! Y hay personas que no quieren que los atienda cuando ellos dicen. Y hay un proceso natural que es válido. Y ese doctor le decía ayer, nos decía, estábamos con mi familia y les decía, yo tenía la fe, pero de Santo Tomás. Ver para creer. Y esa fue y por eso el Señor tuvo que venir donde Tomás y decirle, Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dios se tuvo que devolver a trabajar la incredulidad en Tomás. Y por eso Tomás llegó y calificó y llegó a ser uno de los discípulos. Porque Tomás tenía problemas de fe. Tomás no tenía, mire, yo le dije empezando, creo que hace 8 días empezamos esta cruzada de fe, esta maratón de fe. En las fundaciones hacen maratón, pero a mí me gustan más las maratones de la fe. Y esta maratón, yo le decía a usted, empezando la semana pasada, le decía, que la fe es una cosa loca, es una cosa loca. La fe es una cosa impresionante. Y Dios tuvo que venir y tratar la fe, la incredulidad de Tomás, porque a nosotros nos gusta ver para creer. Y la fe es crea para ver. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Yo por eso a veces le digo, confíe. ¿Cómo está mi hijo? Bien, confíe, tranquilo, pues que lo veo flaco. No, no se preocupe y lo ve flaco. No se preocupe y le ve cara de amargado. No se preocupe y le ve cara de tristeza, cara de angustia. Si está viendo, no está creyendo. Crea que Dios está haciendo una obra en él. Crea que Dios lo está transformando. Y así se enoje, y así ponga cara de bravo, de enojado, así ponga cara de que va a demandar. Crea que Dios está haciendo la obra en él y convenzámonos de que Dios nos está realmente transformando. Pero tenemos que dejarnos llevar a ese camino de lo sobrenatural. De lo sobrenatural. Yo no sé cuántos quieren entrar ahí, pero eso es lo que yo le puedo realmente transmitir de corazón a usted de parte de Dios. Fue tan sobrenatural que tuvieron hijo como a los 80 años, porque realmente en la ley judía, Dios le había dicho a Abraham de que le iba a heredar un hijo. Si no tenían hijo, ¿quién le iba a heredar todo lo que tenía Abraham? La herencia de los padres, pues es para los hijos. Y Abraham le había pedido a Dios de todo corazón que él no quería que su herencia fuera para un esclavo. Su herencia fuera para un esclavo. Y mire toda la herencia que Dios le dio a Abraham. Usted sabía que toda la herencia que dejó Abraham para sus hijos es nada más y nada menos por allá. Si usted mira a los judíos, en estos días yo metí en la fe al líder del Vergel. Yo le decía y les digo, porque yo me estoy parando allá y veo una huerta hermosa y que ya sacan cilantro y que ya hay hortalizas y bueno, y que ya hay plátano y de verdad me gusta eso. Y yo les decía en estos días al grupo, yo le decía, ¿usted sabe cuál es? Se me va a acabar la batería. Les decía, ¿usted sabe cuál es la mejor agronomía del mundo? La judía, los judíos. Y están en el desierto. Entonces yo les decía ahí en el Vergel, y así usted me diga aquí que la tierra es roja, que aquí no se produce nada, desde la fe pongan a producir la tierra. Y hoy por hoy veo que han creído, porque esa huerta la veo tan bonita, que en un par de meses
ese peladero que nosotros cogimos en diciembre, ahora va a ser un jardín. Y para los que no creen, Diego, yo se lo dije, los que no son creyentes, allá en el Vergel les dije, como existen los Tomás y las Tomás que les gusta es ver para creer, pues cuando esté el jardín ahorita en un par de meses ya está hermoso, pero nos falta. Cuando lo tengamos hermoso, vamos a invitarlos a que hagan un tour. Y la meta es que eso sea autosostenible. Pero mire que la fe aplica para todo. Entra en todas las dimensiones y en todos los campos. Y ya le dije, miren nomás los judíos. ¿Quiénes son los patrones del mundo? Los que más manejan. Mire los judíos. Usted no ve un judío pelado. Los dueños de los ingenios, los dueños de las mejores empresas del mundo y se regaron por todo el mundo. Y si quiere más, y si quiere conocer un poco más de la herencia que Dios le dio a Abraham, mire ahora también a los árabes, mire a los palestinos, mire nomás a los Emiratos Árabes, mire cuántos no quieren ir a Dubái. Todo eso que usted ve allá en Medio Oriente son descendientes de Abraham. Hacen parte de la familia de Abraham. Oiga, ¿y qué hizo Abraham? Estudió administración de empresas, estudió administración, estudió COAS, estudió todo lo que estudiamos hoy en día y que nos ponen a estudiar y a llenarnos la cabeza con una cantidad de cosas. ¿Sabe qué necesitó Abraham para todo eso? Creerle a Dios, fe. Y yo le digo hoy, lunes empezando semana, se lo digo hoy, casi empezando mes, yo quiero esa fe en mi vida. Y por esa fe, yo he llegado hasta donde he llegado el día de hoy. No es por más, no es por mérito propio, no es por capacidades, es por creerle a Dios. Yo todo lo que vivo, lo que disfruto, todo lo que le enseño a usted y todo lo que le transmito, es porque me he dejado cargar en la fe y sigo dejándome cargar. Intento todos los días creerle los retos, los desafíos, las circunstancias que Dios dice. Si le interesa conocer más de la herencia de Abraham, vuelvo y le digo, mire los judíos, quiénes son en la tierra, y mire los árabes, los palestinos, todo eso. Mire Medio Oriente. Hicieron mundial en el desierto. ¿Quiénes son? ¿Qué manejan? ¿Qué mueven en la tierra? Ahí se lo dejo de tarea. Y entonces Abraham estaba tan preocupado que Abraham le dijo a Dios, Dios, necesito un hijo, porque ¿a quién yo le voy a dejar todo esto? Necesito un hijo, porque ¿a quién le dejo todo? Y Dios le dijo a Abraham, tranquilo, Abraham, así tengas 80 años, la promesa que yo te dije que vas a tener un hijo, así no hayan inventado el Viagra, la pastilla azul, así no haya sido donde el ginecólogo, así el ginecólogo le haya dicho a Sara que ya no puede tener hijos, que su matriz está dañada. Por mi palabra, por lo que yo dije, se va a cumplir de que te voy a dar un hijo, Abraham. Y Abraham logró tener hijo, le dieron la promesa a los 80 años. Y casi a los 100 años, corrobórelo con Romanos capítulo 4, casi a los 100 años tuvo un hijo. Y mire ya quiénes son, potencia. Potencia, mire eso, mire para el Medio Oriente. ¿Cuántos no quieren ir a los Emiratos Árabes? ¿Cuántos no quieren mirar ese hotel que hay allá? Yo alguna vez me sueño yendo por allá. ¿Cuántos no quieren ir allá a la tierra prometida? Hasta conocer. Ahí se lo dejo de tarea. A los 80 años le dieron la promesa y casi a los 100 años se hizo efectiva la promesa, como 18 años después. Pero lo que Dios dice se cumple. ¿Sabe qué pasa? Que a veces dejamos de creer, que a veces dudamos, que a veces queremos llevar un proceso muy natural y no sobrenatural. Yo eso se lo voy a contar mañana, si se conecta, ¿no? Ya sabe de qué vamos a hablar, entonces lo más probable es que la mente le diga, no, para eso no me conecto, me quedo durmiendo mejor, me voy para el gimnasio. Muchas mamás me dicen, no, yo a esa hora voy al gimnasio. Es respetable. A mí me interesa mi fe. Y yo peleo por la fe, porque la necesito demasiado, porque yo había perdido la fe. Hasta el punto que cuando estaba en la olla muchas veces nos resignamos y dijimos, no, yo había creído que moría vicioso.
pero hoy muero cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. No sé cuántos quieren lo mismo, no sé cuántos se arriesgan por lo mismo. Y entonces, para seguirle contando la historia, más que contarle la historia, nutriendo y fortaleciendo y ejercitando nuestra fe. Más de unos ya están preocupados si quieren ir a ejercitar la tripa, que ya les está ardiendo, que el desayuno. Yo me convencí, le metí a mi cabeza que lo que yo necesitaba era ejercitar mi fe. Y a veces veo retos, obstáculos, ataques, dificultades que los quiero resolver desde lo humano, desde lo natural. Pero Dios vuelve y me recuerda que es mejor resolverlos desde lo sobrenatural. Su proceso, llévelo a lo sobrenatural y me cuenta cómo le va. Amén, amén. Dios los bendiga. Dejemos por el día de hoy allí, retroalimente esto y mañana continuamos hablando de Abraham. ¿Cómo no vamos a hablar del padre de la fe? Si estamos hablando de fe, ¿cómo no vamos a hablar de él? Y para que usted revise si realmente usted le está creyendo a Dios o le está creyendo a otras cosas. Yo prefiero creerle a él y eso es lo que yo quiero que usted se lleve de la fundación y de todas las fundaciones. Por eso en la mayoría de las fundaciones que está o en las que están aquí vinculadas, Dios va por delante. Amén. Dios los bendiga a todos ustedes. Un saludo. Amén, mi apóstol. Gracias. Amén. Amén, amor. Gracias. Dios los bendiga. Amén. Nos vemos la Gracias. clase, adiós. Amén, amén. Dale una vez para que vaya, porque